Bueno, retomando donde quedamos, entonces, repetimos que los lipopolisacáridos se encuentran en la membrana celular externa de las bacterias didermas y que cuando las bacterias son tóxicas y producen endotoxinas, la endotoxina es el lípido A, mientras que el antígeno O cadena O actúa como el determinante antigénico para el sistema inmunológico. Las paredes celulares de las bacterias están hechas de peptidoglicano, que es una molécula larga compuesta de cadenas de un dímero que se repite, que es N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico. N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico, y esto forma cadenas que son en sí el peptidoglicano, pero estas moléculas, estas cadenas de peptidoglicano se entrecruzan o se unen entre sí. En una bacteria gram positiva como Staphylococcus aureus, ¿verdad? Tenemos que hay puentes de 5 aminoácidos llamados glicina, por lo tanto se llaman puentes pentaglicina, 1, 2, 3, 4, 5. Estos puentes pentaglicina se unen a una cadena de 4 aminoácidos laterales que salen del peptidoglucano. Esos aminoácidos o tetrapéptido, porque son 4, son la L-alanina, la D-glutamato, la L-lisina y la D-alanina. Estos 4 forman el tetrapéptido que se une al puente de pentaglicina, que se une al tetrapéptido de la siguiente cadena de peptidoglicano. Y así queda formada la pared celular en las bacterias gram positivas. En las bacterias gram negativas, como Escherichia coli, la estructura es igual, solamente que no tenemos el puente de pentaglicina. Esa sería la diferencia, ¿verdad? Que no hay pentaglicina en una bacteria gram negativa. En el caso de la pared celular de las arqueas, ya aquí la pared celular no tiene peptidoglicano, sino una molécula parecida, alguna variante parecida, que se llama pseudopeptidoglicano. Entonces, en el pseudopeptidoglicano tenemos algunas variantes químicas, por ejemplo, ven que sí tenemos N-acetilglucosamina, pero en este caso tenemos, en lugar de muramato, ácido N-acetiltalusamilunónico. Y este ácido N-acetiltalusamilunónico es una pequeña modificación del muramato de las paredes de las bacterias, bacterias, porque en este caso estamos hablando de las arqueas. Entonces, pero en general el resto de la estructura es bastante parecida. Aquí tenemos las fotografías de algunas arqueas como Pirococcus furiosum, ¿verdad? Igual tenemos tetrapéptidos entrecruzantes. Si nos vamos a la membrana, también hay diferencias entre las bacterias y las arqueas. Las membranas celulares de las bacterias se parecen a las de nosotros en el sentido de que tienen 2 bicapas, ¿verdad? Y cada bicapa tiene fosfolípidos que tienen 2 colas. Cuando tenemos las 2 colas separaditas, ¿verdad? Las llamamos un bifitanilo. Entonces, tanto nosotros como las bacterias tenemos colas de fitanilo. Pero en las arqueas no hay fitanilos, sino que hay bifitanilos. ¿Por qué? Porque las 2 colas de abajo se pegan con las 2 colas del de arriba. Y entonces vamos a tener un bifitanilo. Por lo tanto, vean que mientras las bacterias tienen membranas con una bicapa, como nosotros, las arqueas tienen membranas con una monocapa, porque se pegan los fitanilos de arriba con los de abajo. Entonces es como si fuera una sola capa. Y por eso decimos que las membranas de las arqueas se comportan como una monocapa lipídica. Esto ayuda también a darles estabilidad en los ambientes extremos en los cuales ellas habitan. Y aquí volvemos a repasar la estructura básica de una bacteria, ¿verdad? Un procarionte. Entonces recuerden, no hay núcleo normalmente. Lo que vamos a tener es la región donde está el DNA, que lo vamos a llamar nucleoide. Y cuando en el interior hay estructuras membranosas en una bacteria, es porque son invaginaciones membranosas de la membrana celular, porque no hay organelos membranosos en la gran mayoría de las bacterias. No tenemos membranas internas, ¿verdad? Aquí vemos la fotografía electrónica. Toda esta región gris sería el nucleoide. Las arqueas se verían pues similares, nada más recordando que si nos vamos a la membrana celular, ¿verdad? Vamos a tener que se unen los fitanilos, formando un bifitanilo, ¿verdad? Entonces forma una monocapa, que es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Y otra importante diferencia es que los fosfolípidos en una bacteria
tienen enlaces éster, como los de nosotros, pero una arquea tiene enlaces éter. Entonces repito, ésteres, grupos éster en los fosfolípidos de las membranas de las bacterias, grupos éter o uniones éter en los fosfolípidos de las membranas de las arqueas, que además pueden tener ácidos grasos ramificados, como ya vimos es muy normal, ¿verdad? Pero el resto de la estructura se vería parecida. Hay bacterias que tienen flagelos para nadar. Cuando existen flagelos en una bacteria, no están hechos de microtúbulos, como en el caso de nosotros, sino que están hechos de una proteína que ya no es tubulina, sino que se llama flagelina. Entonces, la forma es parecida al flagelo de un eucarionte, la función es parecida, pero la estructura es totalmente distinta. Está hecho flagelina, tiene una parte terminal, un filamento, un codo, ¿verdad? Y tiene un grupo motor, ¿verdad? Formado de anillos. Ven que en este caso tenemos 4 juegos de anillos acá. Tenemos el anillo L, el anillo P y el anillo M y S, si vamos de afuera para adentro, ¿verdad? Estas proteínas de estos anillos están unidas con proteínas motoras, ¿verdad? Que le permiten generar energía para que el flagelo dé vuelta, ¿verdad? Entonces, el flagelo sale como un sistema de secreción tipo 3 en bacterias, ¿verdad? Y aquí tenemos que las bacterias puede ser que tengan pocos o muchos flagelos y en diferentes proporciones. Los largos son flagelos, los pelitos cortos son los pilus o pili en plural, que ya los vimos, ¿verdad? En otro video. Entonces, los largos son los flagelos. Y por lo tanto, aquí tenemos una bacteria flagelada. Tenemos varios tipos de distribución. Si los flagelos de una bacteria están por todo lado, la bacteria se dice que es peritríca, tiene flagelos peritricos, están por todo alrededor de la bacteria. Si solo tienen un flagelo, son monotricas. Monotricas. En este caso es una monotrica polar porque tiene solo un flagelo y nada más en el polo. Entonces, monotrica y polar. Pueden ser lofotricas cuando tienen un penacho o grupo de flagelos en uno de los polos o de los extremos de la bacteria. Esta que vemos aquí es anfitrica porque tiene 2 flagelos, uno en cada polo. Peritrica, monotrica, lofotrica, anfitrica. Normalmente las bacterias no van a vivir individuales en el medio ambiente, sino que se unen con otras bacterias de su misma especie o de especies distintas y forman una capa o biofilme. Aquí vemos el biofilme de una caries dental, donde están las bacterias viviendo y descomponiendo el hueso del diente. Algunas bacterias tienen endosporas. En el caso de las bacterias, las endosporas no son para reproducirse, son para sobrevivencia. Cuando cambian las condiciones ambientales, por ejemplo, aumenta la sequía, no hay agua, disminuyen los alimentos, la bacteria, la que puede producir endosporas, porque no son todas, aquí vemos una endospora de una bacteria esporante, copia su genoma, subdivide por medio de un tabique parte de su citoplasma, ¿verdad? Y va formando una espora adentro con toda su información genética. Esa endospora va creciendo su estructura de cubierta, ¿verdad? Que va a tener varias capas, ¿verdad? Endosporio, exosporio, muchas otras capas ahí. De tal manera que se forma una espora que se le puede liberar de la bacteria y puede soportar la sequía, los cambios de clima, todas las condiciones adversas, la falta de alimento. Cuando las condiciones adecuadas regresan, a partir de la activación de la endospora, vuelve a salir la bacteria que crece hasta cero, ¿verdad? Una bacteria adulta. Por lo tanto, las endosporas en las bacterias son mecanismos de sobrevivencia y no mecanismos de reproducción. Muchas bacterias y sobre todo las arqueas son extremófilas. Viven en ambientes extremos, sumamente ácidos, sumamente alcalinos, sumamente calientes, sumamente salinos, en condiciones en donde hasta hace poco tiempo no se creía que se pudieran desarrollar los organismos vivos. Aquí, por ejemplo, vemos las pozas volcánicas, las fuentes volcánicas del parque de Yellowstone, en Estados Unidos, y estos coloraciones fuertes, distintos colores que hay, son algas, pero sobre todo no son algas, son bacterias y sobre todo arqueobacterias que están adaptadas a vivir ahí en esos ambientes sulfurosos, volcánicos, acídicos, etcétera, donde les digo que no se creía que hubiera seres capaces de sobrevivir.
Esta es otra fotografía muy bonita, se llama Los Tres Budas, que es una fuente que se formó en una fuente hidrotermal, ¿verdad? Y vean todas estas coloraciones aquí de las rocas y del agua, son arqueobacterias, ¿verdad? Son arqueas que están viviendo ahí felices de la vida en esos ambientes tan drásticos. Dentro de las bacterias, del dominio en bacteria, tenemos un grupo de bacterias fotosintéticas que son las cianobacterias, antes llamadas algas verde azules, que tienen varias características especiales, como por ejemplo la presencia de heterocistos, que son células con paredes gruesas y en las cuales no hay oxígeno, donde puede, gracias a la falta de oxígeno, trabajar el complejo nitrogenasa, y estas lo que hacen es tomar forma de nitrógeno aéreo desde el aire, ¿verdad? El nitrógeno gaseoso, y convertirlo a aminoácido, pasando por la vía del glutamato glutamina, y entonces la glutamina ahí sale el resto de las células y se transforman en otros aminoácidos y da pues proteínas, aminoácidos para formar proteínas a la bacteria. Entonces eso se da en el heterocisto, eso se llama la fijación de nitrógeno, porque tiene que ocurrir en presencia de la enzima nitrogenasa, el complejo nitrogenasa, y tiene que ocurrir en ausencia de oxígeno porque el oxígeno inhibe a la nitrogenasa. Entonces, ¿dónde ocurre eso? En los heterocistos, estas células especializadas de las cianobacterias con paredes gruesas y bastante anóxicas. Las bacterias, ya también lo habíamos mencionado, se reproducen por un proceso que no llamamos mitosis, sino que lo llamamos fisión binaria. Claro que eso ya también lo habíamos mencionado en clases anteriores, nada más lo recordamos aquí. Pueden ocurrir procesos sexuales entre las bacterias, por ejemplo, cuando se comparten secciones de un cromosoma o de DNA de un pláneo por medio de un pilus sexual, ¿verdad? Que esto sería una forma de recombinación genética, ¿verdad? Es un tipo de proceso sexual. Entonces aquí vemos dos bacterias intercambiando por medio material genético por medio de un pilus sexual. Aquí tres, pueden ser hasta de especies distintas, ¿verdad? Y entonces vean que se puede compartir tanto un segmento del cromosoma central como por ejemplo una cadena de un plásmido que migre y se complete en la bacteria receptora. Entonces estos son procesos de naturaleza sexual en la reproducción de bacterias. Aquí vemos que algunas bacterias capaces de fijar nitrógeno se asocian con las raíces de plantas como las leguminosas y les permiten entonces obtener nitrógeno al aire, porque los animales y las plantas no podemos fijar nitrógeno del aire de manera propia, dependemos para eso de las bacterias. En el caso de Agrobacterium, ella tiene un plásmido especial, ¿verdad? El plásmido T, que también ya habíamos mencionado en la clase de biotecnología, que cuando se unen las bacterias empiezan a infectar las plantas las células de las raíces de las plantas, causan daño, esas plantas van a liberar una sustancia que se llama acetosiringona, y la acetosiringona va a actuar en la bacteria promoviendo que se activen los genes VIR. Los genes VIR activos ayudan a que se forme, se copie un segmento del plásmido que se llama tDNA o tDNA-T, que es de una sola cadena, y también ayudan a que entre a la célula vegetal y entre al núcleo. Una vez en el núcleo, el DNA es convertido a doble cadena, se integra en el genoma de la planta y va a hacer, entre otras cosas, que la planta sintetice opinas, que son moléculas que utiliza como alimento Agrobacterium, y también va a hacer que se activen los genes de las auxinas y de las citoquininas que hacen que se reproduzcan las células vegetales y también ahí crezcan las bacterias dentro de los nódulos o tumores benignos que se forman en la raíz. Es decir, es un proceso complicadísimo, al final del cual, por medio de esta integración genética y celular, la planta produce alimentos para la bacteria y la bacteria permite que la planta pues obtenga también nitrógeno, ¿verdad? Y obtenga también hormonas para su crecimiento. Es un tema sumamente interesante de simbiosis entre el agrobacterium y las raíces de las leguminosas, ¿verdad? Para que permite la fijación de nitrógeno. Continuamos en la siguiente.